Salió una nota en el periódico. La gente de la iglesia me ofreció sus condolencias. Los chicos del colegio con los que nunca había hablado me miraban de reojo. Cuando un niño de 5 años se lo lleva la corriente a una cueva, y hay una búsqueda de 2 semanas, tiende a llamar la atención. Nunca quise condolencias. Quería cerrar el tema. Aunque estuviera muerto, necesitaba ver su cuerpo. La idea de que pudiera haber muerto ahí abajo, solo y en la oscuridad, era inaceptable para mí. Cuando dejaron de buscar después de 2 semanas, lo único que pensé fue que alguien se demoraría más que eso en morir de hambre. Había mucha agua ahí abajo. Si lo hubiera arrastrado la corriente a una parte inaccesible de la cueva, entonces todavía podría estar vivo. Mi papá tuvo que detenerme físicamente para que no intentara entrar yo mismo a la cueva, para decirme que se había acabado, que se había ido. En mi corazón, no creía que estuviera muerto. Tenía 16 años en ese momento, era estudiante de 3er año de secundaria. Kieran había sido un bebé sorpresa, 11 años menor que yo. Era el niño más dulce, aunque estaba loco. A los 4 años, se había roto una pierna y un brazo al caerse unos 10 metros de un árbol al que había logrado subir. Siempre estaba corriendo, trepando y saltando de las cosas, gritando y riendo. Probablemente tenía TAA en retrospectiva, pero en ese momento me sacaba de quicio. Yo intentaba hacer la tarea, y él básicamente entraba como un torbellino a mi habitación como el diablo de Tasmania de las caricaturas, saltando en la cama y tirándome al suelo. Quería un hermano mayor, pero la diferencia de edad hacía difícil que nos uniéramos. Cualquier tiempo libre que tenía después de la banda de música y la tarea lo pasaba intentando, sin éxito, conseguir una novia, y no lo traté como debería haberlo hecho. 2 años después de mucha terapia, he dejado de culparme tanto. Sé que era natural actuar como lo hice, sentir como lo sentí, que aunque me molestara, no significaba que no lo quería, profundamente. Sé que lo quería. Sé que todavía lo quiero. Cuando fui a la UD para la universidad, conocí a un par de personas que les gustaba la espeleología. No sabían de mi hermano, y nunca se lo conté. No podía decidirme a decírselo a mis padres, sabiendo lo que pensarían. Pero lo aprendí rápido, con una convicción que sabía que era ilógica. Quería encontrar su cuerpo, o encontrarlo a él. Era negación, eso sí lo sabía. Pero tenía pesadillas con él, pesadillas de que estaba en esa cueva, en la oscuridad gritando mi nombre, pero yo no podía encontrarlo. Después de casi 3 años, nunca dejaron de venir. Mi terapeuta tenía un montón de ideas al respecto, al igual que mis padres. Pero yo sabía lo que me daría paz, de una manera que nada más podía, encontrar su cuerpo. A mitad de mi primer año, se presentó una oportunidad. Kieran se había caído a un arroyo que se iba bajo tierra. Desde entonces, habíamos tenido una sequía récord, y el arroyo estaba casi seco. Más de 2 años antes, el equipo había explorado todo lo que pudieron, pero el camino del agua no era navegable. Era un túnel completamente lleno de una corriente rápida, demasiado peligroso para intentar enviar a alguien hacia abajo incluso con equipo de buceo. Necesitaba ver cómo se veía ahora. Debería haberle dicho a alguien que lo iba a hacer, aunque fueran solo mis amigos que me enseñaron a hacer espeleología. En cambio, conduje de vuelta al vecindario de mis padres, tomé un camino de tierra hacia el bosque, estacioné mi auto y volví a la cueva. Para cualquiera que no sea de esa parte del país, todo es piedra caliza. El agua la erosiona fácilmente, y hay cuevas por todas partes. La mayoría no son tan profundas como esta en particular, pero es normal que si tienes unas pocas hectáreas de terreno tengas una cueva en él. Esta en particular estaba en una quebrada a un par de cientos de metros de la casa en la que crecí. Sacando mi equipo del maletero, caminé entre los nogales y arces familiares, mis pies crujían sobre las hojas secas, bajando por la colina rocosa hasta el arroyo. La boca de la cueva era pequeña, de solo unos 60 centímetros de alto y 1 metro de ancho. Todavía podía imaginarme la cinta amarilla, los policías dirigiendo los grupos de búsqueda voluntarios día y noche. De pie en el tranquilo bosque, miré esa abertura negra, como lo había hecho tantas veces. A pesar de que la cueva era significativa, ya habían explorado todo lo que pudieron, la habían cartografiado a fondo. El agua ni siquiera pasaba por encima de las rocas del fondo mientras me arrastraba sin mojarme, además de un poco de barro. Tenía memorizados los mapas de la cueva que habían hecho, pero aún así llevaba una copia plastificada. Siguiendo el débil goteo de agua, me arrastré un poco, hasta que el techo se elevó lo suficiente como para caminar si mantenía la cabeza baja. Todo lo que tenía que hacer era seguir el agua unos 30 metros, y luego ver si el túnel estaba despejado. Esa era la única forma en que su cuerpo podría estar allí.
Olía a tierra, con hojas en descomposición en el débil flujo. Mirando por encima del hombro, doblé una curva y vi el último rayo de luz reflejada desaparecer, dejando solo mi linterna frontal. Observando mi paso sobre la roca resbaladiza y embarrada, una pequeña salamandra se apartó del camino a través del agua fangosa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me adentraba en la tierra, viendo la poca agua que había. Cada centímetro de la cueva había sido revisado, excepto hacia donde me dirigía. Si el pasaje estaba despejado, sería la primera persona en entrar en esa parte de la cueva. Bueno, la segunda. El agujero negro tenía forma ovalada, de poco más de 30 centímetros de alto y unos 60 centímetros de ancho. De 2 a 5 centímetros de agua corrían por el fondo. Se me hizo un nudo en la garganta, medio sintiendo que iba a llorar y medio sintiendo miedo. Sabía que debería buscar a alguien más, pero no soportaba pensar en lo que dirían. Dirían que no tenía sentido, que el cuerpo estaría demasiado profundo o enterrado, y que podría ser demasiado peligroso, y que dejara que lo hiciera un profesional. En lugar de pedir ayuda, comencé a perforar. La roca era toda piedra caliza, y no tardé mucho en perforar 2 pernos seguros para anclar mi cuerda. Me puse el arnés y me puse boca abajo. Es difícil saber qué tan empinadas son las pendientes en una cueva, pero el agua me dio una buena idea. Iba a apretujarme por este agujero, y esencialmente rapelar hacia abajo. Mirando con mi linterna frontal, parecía que la parte superior era un punto estrecho, y que podría abrirse. Nunca había hecho algo tan estrecho y empinado con agua, pero algo me empujó a esa abertura negra, donde podía oír el agua caer mucho más abajo, noche tras noche soñando que Kieran estaba ahí abajo solo, gritando, aterrorizado. Fue un aprieto, más apretado de lo que me gustaba. Para rapelar, tenía que tener la cara hacia el agua, y girar la cabeza para poder respirar. Me deslicé hacia abajo, luchando por usar el equipo en el espacio reducido. El progreso era dolorosamente lento, ya que tenía que intentar girarme sobre mi cadera izquierda para alcanzar el ATC raspando la roca en mi estómago. Salir no sería más fácil. La roca me presionaba, cada vez más fuerte a medida que el ángulo se volvía más y más empinado. Estaba esencialmente en un tubo pequeño con una cascada, volviéndose cada vez más vertical. Mi problema era que el tubo no tenía el mismo ancho en todos los lugares, estaba tallado por el agua, y se estrechaba o ensanchaba según caprichos que no podía predecir. Había oído historias de terror de la cueva Nati Pati, donde el espeleólogo se quedó atascado en un pozo vertical como este, y eso no ayudó. Me acercaba a la parte más estrecha, pero parecía que se abriría debajo de eso. Me había quitado el casco para poder apretujarme mejor. En el espacio reducido con el agua salpicándome la cara y corriendo por mi camisa y pantalones, comencé a sentir miedo. No miedo como el que sientes parado cerca de un borde, ese es un tipo de miedo manejable del que puedes alejarte. No un miedo que sientes en la oscuridad total, sin saber qué hay a tu alrededor, solo puedes encontrar una luz. Este era un miedo más allá de eso. Un miedo que cada metro de roca vertical se acumula incrementalmente dentro de ti, a medida que sabes que tu escape se vuelve cada vez más difícil. Un miedo a que cada kilo de presión a medida que la roca te aplasta el pecho hasta que no puedes respirar aumenta. Un miedo a que aquí, ahora mismo, si te asustas, morirás. Me prometí que mis padres no perderían 2 hijos en esta cueva. Que si se apretaba más, si se volvía más empinado, daría la vuelta. Justo antes de que mi voluntad se rompiera, mi pecho raspó un punto estrecho, y el túnel comenzó a abrirse. Casi se me cae el casco por el pozo, pero logré ponérmelo de nuevo. Por el sonido del agua que caía, pude decir que estaba entrando en una gran cámara. Al iluminar con mi linterna, había un techo abovedado con algunas pequeñas estalactitas. Una enorme y turbia piscina de agua estaba debajo de mí, y no podía ver qué tan profunda era. Grandes rocas estaban apiladas alrededor de los bordes, y parecía que el agua era menos profunda al otro lado. Rapelé hacia abajo, hasta que mis pies tocaron el agua. Seguían bajando, y bajando, hasta que estuve hasta el pecho y dejé de soltar cuerda. No había forma de saber qué tan profunda era la piscina, pero sabía que tendría que nadar. La cuerda era mi salvavidas, y no podía dejarla. Hice una brazada lateral torpe, tirando con un brazo e intentando soltar cuerda con el otro bajo el agua. Nunca lo había intentado antes, y no lo recomendaría. Se sentía como si me fuera a ahogar, el peso de mi ropa y zapatos y la cuerda lo hacían casi imposible. Finalmente, llegué a unos 9 metros de la cascada, y sentí que mis botas comenzaban a hundirse en el barro fangoso. Empapado y respirando con dificultad, encontré una roca para sentarme. Sentí que podía vomitar por el esfuerzo,
ahora que la adrenalina se estaba desvaneciendo. Un nuevo tipo de temor me invadió mientras miraba a mi alrededor. Este no era un pequeño sistema de cuevas, y podía oír el agua yendo aún más profundo. No podía estar seguro, pero parecía que había otros túneles, hechos por otras fuentes de agua que se unían a esta. ¿Debería seguir la corriente principal, ya que era probable que allí hubiera ido el cuerpo de Kieran? ¿O debería intentar cartografiar a fondo cada túnel que pudiera encontrar, ramificándome desde esta cámara? El recuerdo de su pérdida estaba fresco en mi mente, pero habían pasado casi 3 años. ¿Qué estaría buscando? ¿Qué quedaría de su cuerpo? ¿Restos de ropa o huesos? Independientemente de lo que me dijeran mis sueños, ¿qué más podría haber? Había decidido tomar unos minutos para descansar, para ordenar mis pensamientos. Apresurar las cosas no ayudaría. El sonido del agua era un ruido blanco, y comencé a mirar a mi alrededor con más calma. Noté un pequeño pez pálido nadando en la turbia piscina frente a mí. Todo lo que recuerdo fue un fuerte crujido. Gracias a Dios que llevaba puesto mi casco, o estaría muerto. Es extraño como cuando te golpean en la cabeza, puedes perder la vista y el sentido del equilibrio, pero aún así oír cosas. Estaba en shock, pero sabía que debía tener una conmoción cerebral. No hay forma de que yo sepa si estuve inconsciente por un segundo o un minuto, pero intenté ponerme de pie de nuevo en pánico. Una roca me había golpeado, desde arriba. Debió haberse caído del lado empinado de la cámara, de una repisa oculta. Mi pierna estaba herida, eso sí lo podía decir. Había un dolor agudo y palpitante en mi pantorrilla que nunca antes había sentido. Era malo. Pateé mi pierna por reflejo, solo dándome cuenta conscientemente de lo que mis instintos ya habían descubierto, solo viendo lo imposible cuando mi cabeza aturdida giró, y un grito escapó de mi boca. Me estaba comiendo. El niño demacrado estaba pálido como la muerte, con dientes ensangrentados clavándose en mi pierna. Los ojos ciegos estaban bien abiertos, hundidos en sus cuencas, sobre mejillas hundidas. Una y otra vez me mordió, con un hambre que nunca podría entender. Sus brazos eran más pequeños que mis muñecas, sus clavículas sobresalían de su pecho. Lo agarré del hombro y lo tiré de mí con terror. No podía pesar más de 13 kilos. No hay forma de que yo sepa si estuve inconsciente por un segundo o un minuto, pero intenté ponerme de pie de nuevo en pánico. Una roca me había golpeado, desde arriba. Debió haberse caído del lado empinado de la cámara, de una repisa oculta. Mi pierna estaba herida, eso sí lo podía decir. Había un dolor agudo y palpitante en mi pantorrilla que nunca antes había sentido. Era malo. Pateé mi pierna por reflejo, solo dándome cuenta conscientemente de lo que mis instintos ya habían descubierto, solo viendo lo imposible cuando mi cabeza aturdida giró, y un grito escapó de mi boca. Me estaba comiendo. El niño demacrado estaba pálido como la muerte, con dientes ensangrentados clavándose en mi pierna. Los ojos ciegos estaban bien abiertos, hundidos en sus cuencas, sobre mejillas hundidas. Una y otra vez me mordió, con un hambre que nunca podría entender. Sus brazos eran más pequeños que mis muñecas, sus clavículas sobresalían de su pecho. Lo agarré del hombro y lo tiré de mí con terror. No podía pesar más de 13 kilos. Por un segundo lo vi ponerse de pie, mi sangre goteando de su boca y sobre las costillas de su pecho, antes de que corriera hacia la oscuridad. ¡Kieran! Grité su nombre con todas mis fuerzas, fui a perseguirlo. Todavía confundido por el traumatismo craneal, la cuerda que todavía estaba unida a mi arnés me tiró hacia atrás. Desabroché frenéticamente el mosquetón y corrí por donde él había ido, ignorando el dolor en mi pierna. Gotas de sangre negra me llevaron a un túnel bajo y estrecho. En mi linterna frontal, vi sus pequeños pies desapareciendo a la vuelta de una esquina. La grieta por la que se había escurrido era increíblemente pequeña, nunca podría caber en ella. Kieran, soy yo, soy Chris, soy yo. Comencé a sollozar. ¿Por qué no lo había agarrado? Si tan solo hubiera agarrado uno de esos pequeños brazos, podría haberlo abrazado, decirle que lo quería, traerlo de vuelta al sol. Mamá y papá te quieren, te extrañan, te extraño. Grité por encima del sonido de la cascada. Seguí diciendo cualquier cosa que se me ocurriera. Dije que tenía comida, intenté arrugar el envoltorio de una barrita de granola lo más fuerte que pude. Le dije que podía irse a casa, grité hasta que me desplomé sobre la roca mojada. En mi mente, los últimos casi 3 años habían sido difíciles. ¿Qué habían sido para él? Solo en la oscuridad, comiendo cualquier cosa que nadara o se arrastrara que pudiera conseguir con sus manos. Solo tenía 5 años en ese momento, y ahora tendría casi 8.
¿Estaría loco? ¿Recordaría quién era yo, o incluso quién era él mismo? Mirando hacia abajo, un hilo de sangre entró en la piscina principal, tiñéndola de un color oscuro en el borde. Estaba sangrando, mucho. Si no lo detenía, no lograría subir, y nadie sabría que alguno de los dos estaba aquí abajo. Envolviendo la pierna con la mayor fuerza posible, seguía sangrando. Realmente no tenía las herramientas para hacer un torniquete adecuado, pero até el nudo con la mayor fuerza posible, hasta que grité. Antes de irme, dejé la barrita de granola sin envolver en la base de la grieta por la que Kieran se había ido, junto con una linterna frontal de repuesto encendida al mínimo. Grité que volvería, se lo prometí, antes de volver finalmente a la piscina. Me arrastré por la cuerda hasta la base de la cascada. Dolorosamente, subí por ella, y de alguna manera me metí en la grieta. Apenas lo recuerdo, para ser honesto, solo el sufrimiento, y las ganas de rendirme. Pero no me rendí. Mitad por mí, y mitad por Kieran. En la boca de la cueva, me desplomé. Ver el sol me trajo a mis sentidos un poco. Llamé a mi mamá, y ella contestó. Le dije que estaba en la cueva, atrás, que estaba herida, que había encontrado a Kieran. Le dije que llamara a una ambulancia. La pierna está bien. Podré usarla perfectamente, aunque la cicatriz nunca sanará. Faltaba demasiado tejido. En el hospital, los médicos estuvieron de acuerdo en que la lesión en mi pierna era por una mordedura, probablemente de un niño según las marcas de los dientes. Ese hecho por sí solo fue la única razón por la que pude convencer a alguien de que todavía estaba ahí abajo, todavía vivo. Parecía imposible, pero debía haber estado comiendo los peces, o cualquier otra cosa que pudiera encontrar. Enviaron un equipo de búsqueda, pero nadie puede entrar en muchos de los túneles por los que él podría haber bajado. Mis padres están destrozados, comprensiblemente. Incluso 3 días después, mi papá está histérico y mi mamá simplemente callada. Querían bajar, intentar hablar con él, pero no hay forma de que pudieran hacer la subida. Apenas lo hice yo. Los equipos de rescate no pudieron encontrarlo, y el túnel es completamente intransitable para cualquiera que no sea un niño hambriento. Nadie lo ha visto, pero pusieron comida en la grieta donde lo vi por última vez, y cuando regresaron al día siguiente, se había ido. Nunca dejé de creer en él, y todavía no lo he hecho. Ahora el plan es dejar tanta comida como podamos. Y esperar que la lluvia pronosticada para mañana no sea suficiente para llenar la cueva.